pero creo que esa etapa ya llegó a su fin, porque incluso el tipo de amenazas o el tipo de políticas hostiles que está desplegando Trump ya es muy distinto ahora de lo que fue en ese primer periodo, ¿no? Ya teníamos como la amenaza arancelaria mensual y México pues ahí ofreciendo algo a cambio de que nos la quitaran y comprando tiempo, ¿no? Ahora lo que tenemos es, como decías ahorita al principio en la introducción, pues todo el tema de empezar a retirar visas, la cuestión de las redadas contra inmigrantes en varias ciudades, sobre todo en estados demócratas. Tenemos a la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, acusando falsamente a la presidenta Sheinbaum de haber asusado las protestas contra las redadas. No. Tenemos a la fiscal en una audiencia congresional poniendo a México en la lista de adversarios con respecto a los cuales Estados Unidos tiene que cuidar su seguridad, con China, Rusia e Irán. Y tenemos estas acciones que recién anunció el Departamento del Tesoro contra 3 instituciones financieras mexicanas, ¿no? Cosa que ya estamos en otro juego muy diferente del principio. Aquí, por ejemplo, esa cuestión de esperar, ¿no?, para salir al paso, ya no funciona, porque ya no hay nada que esperar, estas cosas ya están ocurriendo, ¿no? La presidenta puede salir a desmentir a la secretaria de Seguridad, o puede salir a decir que México no es enemigo, incluso que el embajador haga una declaración un poco para contrarrestar, pero esos daños como que empiezan a calar más, se siente mucho más el calor, diría yo. Y yo creo que en ese sentido, la táctica de la cabeza fría o de la prudencia o del no caer en provocaciones, pues ya muestra sus límites. Se podía jugar así, con esa táctica al principio, pues dado el tipo de amenazas que estaba haciendo Trump. Pero ahorita lo que nos damos cuenta es que esa táctica no constituye una estrategia. Y hoy se empieza a notar la ausencia de estrategia de México respecto a Trump. O sea, más allá de la retórica nacionalista, más allá de querer que se preserve el proyecto de la integración norteamericana, ¿qué quiere México de su relación con Estados Unidos? Queda clarísimo que Trump tiene una lista de lavandería. Quiere muchísimas cosas Trump de México, ¿no? Muchas más orientadas, casi todas, de hecho, más orientadas por demandas o expectativas de su política interna que de la relación bilateral, pero bueno, él tiene su lista. Yo me pregunto, ¿cuál es la lista de cosas que quiere la presidenta Sheinbaum respecto a Estados Unidos, ¿no? Más allá de salir al paso y tratar como de no hacer olas, ¿no? Porque me parece que pues por ahí no vamos a llegar a ningún lugar. Te veía que asentías, Carlos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con Carlos Bravo que entramos a una etapa nueva. Ok. Es decir, aquello de que la mujer que domó a Donald Trump, falso. Eso pues quedó para el registro inicial. Falso. Yo veo, ¿por qué estamos en una etapa nueva? Mira, el señor Trump dijo, con Canadá y con México traigo el tema migratorio y el tema de fentanilo. Entonces les voy a poner aranceles cuando todavía no anuncio mi política comercial. Mi política comercial la voy a tratar a partir del 1 de abril. De manera que el 20 de enero, todo febrero, todo marzo, no estaba hablando de comercio. Estaba hablando de cómo voy a contaminar o voy a mezclar temas y te voy a hacer sanciones comerciales por lo que yo veo como violaciones a la ley estadounidense en materia de migración y en materia de fentanilo. Sí. ¿Qué pasó en este periodo? Bueno, lo que pasó fue que el flujo migratorio hacia la frontera de Estados Unidos y México bajó. Sí, cayó dramáticamente. 90%. Entonces, e incluso el fentanilo dejó de ser un elemento tan brutalmente que nos pone en contraposición, porque cambiaron algunas cosas del tráfico del medicamento para neutralizar el efecto del fentanilo. También han bajado las muertes. Exactamente. Claro. Entonces, entramos a una etapa nueva, porque yo creo que esta etapa va a estar caracterizada, bueno, por las deportaciones, ahora sí masivas, ya tienen aceitado el esquema. Por cierto,
muy orientadas, decía Carlos Bravo, a estados demócratas, Sí, claro. y a personas que pueden tener 10, 15, 20 años. Sí, ya es tierra adentro, digamos. Exacto, ya no es cuestión fronteriza. Claro, claro. Y a un tema que creo que es el tema de mayor riesgo y de mayor profundidad para el gobierno de México, que es la famosa frase en una de las órdenes ejecutivas que habla de alianzas intolerables Con el crimen, ¿no? entre el crimen organizado y, digamos, la clase política Sí, en México. sí. Entonces, el obús que se dirige contra estas tres instituciones financieras, pues tiene que ver con el hecho de que un personaje que fue jefe de la oficina del presidente López Obrador, Sí, es accionista, propietario, directivo, lo que sea, de una institución sí. que está siendo señalada de lavar dinero para los carteles. Ahí ya se juntaron la parte política Claro. y la parte del crimen organizado. Pero lo que me parece incluso más preocupante es que el expediente de decir no hay pruebas, no nos han enviado la documentación, no hay evidencias, Sí, eso también quedó ya rebasado hace rato, porque si nos atenemos a lo que ocurrió con la extracción del Mayo Zambada y hacemos un poco de memoria, Con México, que es la preocupación por la estabilidad. sí. O sea, Estados Unidos, la prioridad número uno de Estados Unidos siempre haya respecto a estabilidad. México ha sido la estabilidad. Bueno, Claro. ni eso podemos ya dar por sentado con Donald Sí, Trump. exacto. Donald Sí. Trump hace muchísimas cosas deliberadamente pensadas para generar... Hace un par de semanas, en medio de las redadas en Los Ángeles, el señor Trump recibe un mensaje de los empresarios estadounidenses en tres ramas. Sí. La de agricultura, Sí, tiene la de hotelería y la de restaurantes. Sí. Y le dice, oye, bájale. Sí. Bájale 3 rayitas porque me estás afectando a mí. Sí, sí, sí. O sea, Sí. ¿quién me va a levantar la cosecha? Sí. ¿Quién va a lavar platos? Sí. ¿Quién va a preparar los alimentos en la cocina? ¿Quién va a cambiar las camas en los hoteles? Sí. Creo que la presidenta en un inicio manejó muy bien el timing. Oye, y le hizo caso Trump. Y le hizo caso. O sea, incluso sí, sí, acaba de anunciar que va a haber un permiso especial ahí como una excepción y, Sí. para permitir que esos trabajadores se incorporen a la fuerza laboral de Estados Claro. Unidos porque son... Pero no fue un logro de Claudia Sheinbaum, fue una cosa interna de Estados Unidos. Para que Claudia Sheinbaum no ande creyéndose que logra muchas cosas. Nada más es pura farsa. trabajadores esenciales. Claro, claro. Y creo que la presidenta lo manejó bien inicialmente en el sentido de gestionar el timing y decir la reacción interna de Estados Unidos nos va a servir a nosotros. Creo que ahí hay una clave, Eso sí. ¿no? Para Sí. que tendrá que ser parte de la estrategia mexicana, que Canadá lo ha hecho muy bien. Leo, en el Senado de Estados Unidos hay un grupo de amistad con Canadá. Sí. Un grupo de senadores estadounidenses que dicen Canadá es importante. Porque hacen cabildeo allá Claro, en Washington. claro. Nosotros perdimos eso, cara. Bueno, hay un señor que ocupa una silla ahí en Washington que dice, sigo siendo aquí el embajador. Increíble. Bueno, Más de seguridad. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Qué gusto. Oye, hablamos con mucha naturalidad del huachicol, pero yo entiendo que ya hay muchos tipos de huachicoleo. ¿Por qué no empezamos con la definición del delito del huachicol? Bueno, así se llama huachicoleo popularmente, ¿no? Pero es delito de robo de combustible, ¿no? ¿O cómo? Sí, bueno, mira, ahorita aparecieron otro fenómeno que le llaman el huachicol fiscal. Exacto, exacto. Y tenemos el huachicol tradicional, que es la perforación de ductos, la Sí. extracción de combustible y la venta, ¿no? Sí. Y el huachicol fiscal, pues es la evasión de tarifas de importación, sobre todo de diésel, Sí. por el que están haciendo un dineral, pues una, digamos, cadena de funcionarios, empresarios que se alían, junto también, por cierto, empresarios estadounidenses, para hacer toda la operación. Y por eso, Leo, estamos perdiendo mucho más que el huachicol tradicional, ¿no? Salió Sí. un cálculo reciente en un reportaje del País
se calcula que por el huachicol fiscal está perdiendo México en impuestos 9,000 millones de dólares al año. No, bueno, es una barbaridad. Y por el huachicol tradicional solo 1,000 millones de dólares al año. Entonces, el huachicol fiscal tiene un impacto en las finanzas públicas mucho mayor que el huachicol tradicional. Ahora, esta red que desarticuló, que el secretario Omar García Harfuch anunció este fin de semana, es de huachicol tradicional, ¿verdad? Así es. A ver, cuéntanos, ¿qué...? Pues mira, era una red, ¿no?, de ladrones de combustible, sobre todo gas LP y gasolina, que operaba en el centro del país, que es donde más se roba combustible, y operaban en 4 estados, ¿no? En el Estado de México, en Hidalgo, en Querétaro y también en la Ciudad de México, aunque vendían aquí el combustible, no lo extraían de los otros estados. Ya llevaba años operando, invisible, ¿no? Y este trabajo, según declaró el secretario García Harfuch, les llevó 6 meses de investigaciones para tener la identidad de toda la red. Sí. Y la verdad es que fue un golpe precioso, ¿no? Sí. Simultáneo en 3 estados. Capturaron a 32 personas, delincuentes de alto perfil, y decomisaron una cantidad de dinero, ¿no? Casi 20 millones de pesos, grande. Creo que fueron como 12 trailers, en fin, toda una infraestructura, animales exóticos, ¿no? Sí. Tigres y... ¿Qué es lo que les gusta a muchos de estos maleantes, no? Así es. Entonces me parece, Leo, que esto revela como la nueva manera de trabajar de la Secretaría de Seguridad, que había estado ausente en los sexenios anteriores porque las encabezaban personas dedicadas más a trabajos de operación política, que en realidad y no eran unos profesionales de la seguridad, ¿no? Entonces sí se nota el contraste con alguien además que está privilegiando la investigación, la inteligencia, que justamente se toma el tiempo para hacer primero este trabajo de inteligencia y después dar el golpe de manera simultánea, evitar que se filtre la información antes, ¿no? Que eso te puede frustrar un buen operativo. Y también nos muestra, Leo, pues lo frágil, lo vulnerable y la gran simulación que hubo el sexenio pasado con el tema del robo de combustible. A eso iba, Eduardo, porque, a ver, esto del huachicoleo viene de sexenios pasados. Yo recuerdo desde Peña Nieto se hablaba mucho del tema. Pepe Toño González Anaya, siendo director de Pemex, trató de hacer algo al respecto. En fin, pero entra López Obrador y su primer gran operativo de seguridad, que dejó, por cierto, supuestamente en escasez el mercado de combustibles en el centro del país, fue un operativo contra el huachicol. Y el entonces presidente López Obrador, dijo el primer año, en su primer informe de gobierno, que ya se había resuelto 90 y tantos % del tema del huachicol. ¿Nos mintieron? Sí. Claro. Exageraron mucho, Leo. Sí hubo un golpe importante, pero no fue del 90%, fue del 40%, 50% máximo. Sí. Y además se hizo mucho con un trabajo de transportación del combustible en pipas. Exacto, que resultó ser insostenible. Claro. Primero porque era muy caro, pero también después porque también ya había un problema de que se robaban las pipas, ¿no? Entonces no era algo realmente que fuera sustentable, digamos. Terminó pues siendo una especie de tapete sobre la basura y pues se nos está disparando el robo de combustible el último año, y por eso es que ahora el tema se está volviendo una prioridad para esta administración. Las denuncias, sobre todo en el centro del país, pero también en lugares como Nuevo León, se han incrementado en más de un 30% en promedio, ¿no? Las denuncias de robo y distribución de combustible ilegal, ¿no? Entonces, pues otra vez este tema regresa como a la agenda prioritaria, urgente para el gobierno federal, y ahora veremos si el trabajo de este nuevo gobierno con este nuevo tipo de enfoque y de metodología para resolver el problema resulta ser más perdurable, ¿no? Tengo 2 preguntas. El involucramiento del crimen organizado en esto.
En esta operación, ¿se habla de algún cártel importante que está detrás de esto? Porque no leí nada de que Jalisco no. No, aparentemente no. El secretario fue muy explícito en la Sí. conferencia de prensa y dijo que ni Cártel Jalisco ni Santa Rosa de Lima, que son Sí, dos cárteles que exacto. roban combustible, estaba aparentemente vinculado con esta banda. ¿Y eso qué te dice, Eduardo? Pues me habla de una... O sea, entonces otro cártel, eso es, porque digo, esto es crimen organizado, ¿estás de acuerdo? Sin duda, ¿no? Sí, Pero son sí. bandas, Leo, que ganan mucho dinero, Sí, que logran invisibilizarse porque no vuelan ni muy alto ni muy bajo, están Sí. como fuera de radar, Ok. pero que solamente con estos trabajos sostenidos de inteligencia pueden ser detectadas y desarticuladas. Y nos habla, Leo, también pues de que esto realmente pues, recientemente se expandió, ¿no? Y hay muchas bandas trabajando. más allá de los carteles. Exacto. Bueno, mira, la guerra, por ejemplo, en Guanajuato, Sí, que ya lleva 6 años Guanajuato sí, en el sí. primer lugar de homicidios a nivel nacional, es una guerra entre Santa Rosa de Lima, Cártel Jalisco, y Santa Rosa de Lima es básicamente un conglomerado de familias que se dedicaban al robo de combustible, y Cártel Jalisco quiso desplazarlas del negocio, pero resultaron ser muy sólidas y unirse todas contra Cártel Jalisco y han, digamos, resistido, digamos, la agresión de Cártel Jalisco y mantienen el negocio en varios lugares de Guanajuato. o sea, este golpe es importante, pero es de bandas que no estaban, digamos, en el radar, por utilizar tu analogía. Sí, pero una el banda pequeña, digamos, Sí. frente a un cártel, ¿no? Pero Sí. sí muy importante y con ingresos Sí. muy altos y que sí se estaba volviendo, O sea, es un buen se había golpe. expandido, ¿no? Es un buen golpe, pero el crimen organizado sigue involucrado en este Ah, negocio. claro. No, pues es que es un negociazo, Leo. Sí. Y quien inauguró el gran negocio del huachicol a inicios del gobierno de Sí. fue Cártel Jalisco. Sí. Y de ser una organización mediana, ahí fue cuando Cártel Jalisco se volvió Explotó. un gran competidor de Sinaloa por los ingresos, ¿no?, que adquirió y la prosperidad a partir del negocio del robo de combustible, una industria muy lucrativa. Me queda un minuto. Todo esto no se explica también sin la participación de funcionarios públicos. Ah, claro, y este problema del huachicol fiscal en especial, Leo, Sí. ahí hay mucho papeleo Sí, falso, sí. y ahí debe estar involucrado medio mundo, tanto Pero en de este agencias operativo civiles cayó- como militares. En este operativo cayeron funcionarios públicos, ¿sabes? No. Yo no lo leí, No. no leí. No, fueron y solamente- digan, me pareció el eslabón que faltó en esto, ¿no? Porque para picar el tubo, pues sí necesitan saber cuándo va a pasar la gasolina. Sin duda, ¿no? pero ¿sabes qué? Yo creo que aquí estaba más involucrada policía local, Ok. autoridades locales. No Bueno, creo que pero son parte del Estado claro, mexicano. sin duda, sin ¿no? duda, sí. Entonces sí hay, como siempre que está el crimen organizado, la parte de protección policíaca y por política, supuesto, ¿no? por supuesto. Eso Sin duda. es lo que tendrían que también entrarle, ¿no? Así es. Y en la parte de huachicol fiscal está metido medio mundo y a nivel federal seguramente, porque está el tema de las Claro. aduanas. Bueno, y se han escuchado historias de financiamiento de partidos políticos, incluyendo el que gobierna, de Moreno. Principalmente el que Así es. gobierna. Gracias, Eduardo. Encantado, Leo. Gracias, Siempre. Eduardo Guerrero. Y ahora viene Gerardo Esquivel para platicar de las acusaciones a las 3 entidades financieras mexicanas por lavado de dinero. Regresamos.